todos bienvenidos, bienvenidas a este acto literario en el Centro Documental José Luis Cano. Le hablo en representación de la delegada de Cultura, Pilar Pintor, y bueno, le reitero mi bienvenida en la alegría que nos da siempre por recibir en nuestra casa, que es la suya. Sí. Esto es tan singular como el personaje, una presentación de autor sin autor, pero con libro. Y bueno, le damos la bienvenida a Paco García Corral, un prolífico escritor, docente, que lleva más de 50 años afincado aquí en Algeciras, aunque es de Ceuta, y que bueno, tiene nuestra ciudad o su ciudad por bandera, y es capaz de escribir tanto novelas de toda clase de humor, como de misterio, como de intriga, como en el caso de la novela de hoy, de Un porvenir vacío, totalmente diferente a todo lo que haya podido escribir y con lo que nos va a sorprender, como siempre, gratamente. Yo simplemente decirle que es una alegría tenerlo aquí, tenerlo a su presentador de gala, Juan Emilio Ríos Vera, escritor total, poeta total, y que tiene el don de la ubicuidad también, porque está en todos sitios, en todas partes y a todas horas, y cuando se le necesita, siempre. Y es una alegría recibir aquí a Paco García Corral en esta, su casa, y rodeado de una exposición de los amigos de la Asociación Memoria de Algeciras sobre el Río de la Miel. Es que el Río de la Miel, como para todos los algecireños antiguos, por llamarlo de alguna manera, también representa para Paco García Corral. Convencido de que la obra es buena, de que no hay ningún eslabón suelto, y a veces incluso es reticente en publicar algún que otro libro que hay que convencerlo, ¿no? Como el magnífico que sacó de artículos sobre Algeciras, que eran pues artículos que había publicado en distintos periódicos, en el boletín de AEPA, en muchos sitios, y que la verdad que fue un libro necesario, porque no es lo mismo tener un libro en tu biblioteca que tener un periódico, que tener un boletín en internet, que tener un diario, porque el libro tiene mucho más caché, tiene mucho más cuerpo, tiene pues una prestancia física que es mucho más agradable acudir al encuentro de un libro que al encuentro de un periódico ya ajado por el tiempo, ¿no? y con páginas amarillentas. Por eso me congratulé mucho de que lo sacara a la luz. Bueno, como ha dicho Miguel, pues Paco, cada novela nos sorprende con una temática diferente, no se repite en las temáticas. Lo mismo nos lleva a la ficción, que nos lleva a la ciencia ficción, que nos lleva a la historia, que saca una novela humorística, que saca una novela histórica de personajes en los que siempre Algeciras está muy presente, que saca una historia sobre el fútbol, los orígenes del fútbol en Algeciras. Es decir, que siempre son temas muy jugosos, que dan mucho juego y que te metes de lleno en la novela. Y lo que yo menos me esperaba en esta ocasión era que fuera una novela sobre la Fórmula 1 y que el protagonista, Santi, pues fuera un piloto algecireño, que bueno, que no es raro, ¿no? Porque Algeciras ha dado tanto genio en tantos campos, en la medicina, en las artes, en la guitarra, en la poesía, en la literatura, en la investigación, en todos los ámbitos, ¿no? En el toreo, que por qué no algún día podemos tener un piloto de Fórmula 1 nacido en nuestra ciudad de la Bella Bahía. No lo descartemos, porque algecireños ilustres hay en todos los ámbitos, o en casi todos los ámbitos, ¿no? Y me pareció una historia muy bien escrita, y también pues una paradoja, que es el título, que tú te piensas que va por unos derroteros, y el título es paradójico porque te das cuenta de que ese porvenir vacío no es ni mucho menos el futuro que le espera al protagonista, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay personas que no confían tanto en él, sobre todo su suegro, que cree que va a ser un perdedor, que no va a ser una persona importante en la vida por el mero hecho de que sea un deportista de élite, pero que no es pues un empresario fuerte, que no es una persona podemos decir, del ámbito en el que él se mueve, ¿no? De grandes empresarios, de grandes magnates de la economía.
Y a mí lo que más me gusta de Paco en las novelas es que se documenta muy bien, eso lo digo siempre, se mete a fondo en el mundo de la Fórmula 1 en este caso, que me ha dicho que no es, que eso es un universo ahí de locos, ¿no? Que ahí para ganarle un segundo, una décima de segundo por vuelta al coche se gastan millones de euros, pues de una forma bestial, ¿no? Y yo ayer pues estaba viendo ya a la carta, porque no lo vi en directo, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, digo, a ver si la presentación de Paco de mañana da suerte y alguno de los dos españoles hace algo en la carrera, y quedó tercero Carlos Sainz, ¿no? Y séptimo Fernando Alonso, y porque hizo un trompo ahí que hacia el final, que iba quinto por ahí. Sí, fue una buena carrera para los españoles, por lo tanto, pues ha dado suerte el libro de Paco también en ese sentido, ¿no? Yo considero que Paco puede escribir de lo que le dé la gana, porque como se documenta tanto, pues después de esos meses de preparación, de imbuirse en el tema que le atrae y se lee todo lo que hay que leerse para ser un experto en la materia, pues ya luego, claro, la novela le sale mucho más fácil que si alguien pretendiera escribir, como mucha gente pues hace, sin ser un conocedor a fondo del mundo en donde te metes. Y aquí pues la verdad que está muy bien trabajado todo el tema de la Fórmula 1, todo el tema de la competencia en una escudería entre los pilotos, porque sabéis que hay pilotos oficiales, que hay pilotos que son reservas, ¿no? Suplentes, y que la escudería pues en función de cómo esté cada piloto, pues el que elige para cada carrera, que si los resultados no son buenos, pues los relegan también al ostracismo y cambian de piloto. Eso es como un entrenador de fútbol, como cualquier deportista, ¿no? No son fijos ni mucho menos los pilotos de una escudería, y como tenga 3 carreras malas, pues puede ser despedido rápidamente y invierten en otro, ¿no? Así que ese es el mundo que conoce Santi, que en principio es un piloto que no es el número 1 de la escudería, sino que suele ser el 2, y que tiene la oportunidad en algunas carreras de ser la estrella del equipo, y nota la presión terrible que es eso, ¿no? Darle beneficio a su escudería, porque ahí no se está jugando 4 cuartos, ahí se está jugando, ya digo, muchos millones de euros, y un puesto más o menos en una carrera supone muchísimo dinero ganado o perdido, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, pues claro, es muy laborioso todo ese mundo, no se puede fallar en ningún momento, tiene que ser un engranaje muy bien estructurado de personas, desde los técnicos, la gente que lleva puesto la telemetría del coche, que no falle nada. En la carrera anterior, que yo soy seguidor de la Fórmula 1, pues a los 2 McLaren los descalificaron, ¿no? Porque tenían una pieza que no estaba permitida. Pues eso le costó un montón de puntos, que es lo de menos en ese caso, y un montón de dinero a esa escudería. Por lo tanto, ese mundo es un mundo tremendo, donde se mueve muchísimo dinero y muchísimos puestos de trabajo que hay por ahí. Pues que ese mundo tan elitista, tan lleno de poder y tan lleno de presión, es donde se mueve el protagonista de la historia, ¿no? El protagonista de la historia, que no quiero desvelar mucho de la novela, va a conocer a una chica en ese entorno de la Fórmula 1 y van a empezar una relación que es el núcleo duro de la novela, ¿no? Porque la novela, aunque tiene la Fórmula 1 como fondo, tiene una historia mucho más cercana, que una historia de amor, de pareja, que, bueno, pues que ahí tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Hay personajes que ponen difícil esa relación, como es el padre de ella, que le exige muchísimo a este chico y que siempre le dice que su porvenir es vacío, y él intenta luchar contra carros y carretas para demostrarle que no, que es un buen marido para su hija,
Y ahí está el núcleo de la novela, que está trufada luego con historias posteriores, que hay personajes secundarios que le dan mucha salsa a la novela. Es la historia de Santi y Beliana. Beliana, ahora contará Paco seguro de dónde viene ese nombre, que es un nombre que no es común, pero que tiene su historia, que él me la contó, pero yo quiero que la cuente él. Y la verdad que una novela que se lee de una sentada, porque te metes y ya no sabes dónde cortar, y yo me la leí con mucha alegría de ver cómo los diálogos sobre todo son muy chispeantes, el humor que utiliza Paco en los diálogos es impagable, porque sabe meterse en la forma de hablar de la gente joven, ¿no? Sabe buscarle la ironía a las frases, sabe buscarle los juegos de palabras, sabe hacer hablar al suegro de manera diferente a como hablan los jóvenes, sabe hablar técnicamente cuando está hablando algo de la Fórmula 1 de forma que es impecable, que no le encuentra ningún fallo a lo que cuenta, porque se ha documentado, como hemos dicho, con pelos y señales, y se habrá leído todo lo que hay acerca de la Fórmula 1 a nuestra disposición, y por lo tanto sabe combinar muy bien lo que es el marco de la historia, que es la Fórmula 1, con la historia cercana. Por lo tanto, aunque no te guste la Fórmula 1, vas a disfrutar de la historia, porque la Fórmula 1 es, ya digo, pues muchas veces la historia de fondo, ¿no? Pero la historia cercana que tenemos, pues es una historia de amor, una historia de pareja, una historia de luchar por la vida, una historia del ámbito laboral, ¿no? Donde Beliana está también involucrada ahí con su familia, su hermana, su padre, en una empresa muy importante. Por lo tanto hay muchos planos para seguir la historia. Y luego pues hay sorpresas, hay tensión, porque hay también tragedia, y tú sufres conforme vas avanzando en la novela, tú sufres seguro en la novela, porque tú entras y pones tu corazón en la novela. Yo cuando veo una película, yo cuando estoy relajado me apetece ver un tipo de película, y cuando estoy concentrado y tengo tiempo para ponerme a pensar en la película, veo otro tipo de película. Cuando sé que voy a sufrir con una película, pues ya voy con la coraza, ¿no? A ver, estoy ahí como encogido, con el corazón encogido, ¿no? La última que he visto así, que ha sido un trago duro, pues ha sido la que vi antes de ayer, que es El maestro que prometió el mar. Tú sabes ya que va a ser una historia triste de un maestro republicano, represaliado. Tú estás a la defensiva ya, estás viendo cada minuto de la película y estás ahí como encogido. ¿Qué le pasará a este hombre que le arranca? Pues con la novela de Paco, pues tú estás más distendido, porque sabes que no va a ser una temática nunca desagradable, ni una temática violenta, pero sí hay tensión, claro que sí, hay tensión, porque tú ves sufrir a los personajes, tú ves evolucionar la historia de amor, tú ves las cortapisas que le ponen, tú ves cómo este hombre tiene que plantearse muchas veces decidir entre una cosa y otra, entre su trabajo y su amor, entre dejar un trabajo y elegir otro, o seguir con el que tenía, porque este hombre no solamente se dedica a la Fórmula 1, se dedica también al cine, ¿no? Es especialista en películas de coches, de motor, hace de extra, hace de especialista, cuando un actor pues no se pone en peligro para llevar un coche a alta velocidad, pues lo eligen a él, que sustituye al actor. Es decir, que es un mundo que no solamente va a ser de Fórmula 1, sino del cine, del mundo empresarial, del mundo de los sentimientos, del mundo del colegio, del mundo de los viajes, también con la presencia siempre de Algeciras, que es muy típico de las novelas de Paco, ¿no? De Ceuta también.
En este caso, este hombre es algecireño, en otras películas, en otras novelas, pues ha tirado más de su infancia, de su adolescencia. Esto es ceuticireño, que es más difícil. Por lo tanto, ya para terminar y darle la palabra a Paco, decir que la novela es un disfrute porque está tan bien elaborada, tan bien estructurada, que también está muy dosificada la dosis de cada emoción, ¿no? Él sabe muy bien el tempo que tiene que utilizar en la novela, sabe muy bien cómo concentrar la atención, sabe muy bien cómo meter válvulas de escape que haga que la tensión se vaya liberando un poquito. Hay escenas románticas, hay escenas de humor, hay escenas de dolor, de tragedia. Te va haciendo toda la paleta de colores, ¿no? De sentimientos. Por lo tanto, Paco es un maestro, yo lo que veo, que sabe muy bien llevarte, ¿no? Darte el susto, darte el momento de relajación, darte el momento de la lagrimita, el momento de que se te coja el corazón. Sabe moverte muy bien a lo largo de la novela y generarte muchísimos sentimientos encontrados, pero siempre sabe darte el momento apropiado. Yo creo que estudia muy bien la estructura de la novela, el tempo de la novela, cómo hablan los personajes y cómo la novela va moviéndose. Nunca le veo que cometa un error así de estructura, ni que tenga fallos en cuanto a esos fallos de récord, que se llama de récord, en las películas, que tú te das cuenta de que ha metido un fallo porque antes ha hablado de una escudería y luego le cambia el nombre. Eso nunca va a pasar en la novela de Paco, porque eso lo tiene estudiado al milímetro, estudiado cada asunto al milímetro. Y por último decir que la edición me parece preciosa. Círculo Rojo hace unas ediciones espectaculares. Yo creo que el libro pues tiene una letra que se lee muy bien, que la portada también te va metiendo en la historia, que ya veréis como el título es engañoso, y le agradeceré a Paco que sea el título engañoso, porque te va confundiendo al principio, pero luego te va aclarando. Y si encima te regala una lámina exclusiva, original, que no la va a tener nadie más que tú cuando compres el libro, como la que yo al comprar el libro he conseguido una de los arcos del cobre, ¿no? Que para mí significan mucho, que mis padres se han criado por allí, por esos arcos. Pues es un momento que yo siempre lo tengo como uno de los momentos más álgidos, más agradables de presentaciones de libros, porque otras veces nos ha llenado la sala con su obra, que te podías llevar la que quisieras, en este caso lo metes dentro del libro, pero siempre llevas un regalo que algún día lo valoraremos, ¿no? Yo tengo ya varios originales de Paco en casa, y tengo incluso una colección en un pasillo que son todos láminas de Paco, y con la que me llevo hoy pues yo voy a tener otra más para un huequecito que me faltaba. Así que es algo muy jugoso, ¿no?, la presentación de Paco. Y también es un placer escucharlo, porque se prepara muy bien los esquemitas y encima también con su PowerPoint vamos a ver ilustraciones y vamos a recorrer la novela de una forma muy satisfactoria. Así que muchas gracias, os dejo con el autor. Buenas tardes. Ya sabéis, porque siempre estoy con Juan Emilio o con Miguel, porque de luego no escatiman elogios, más de los que merezco, pero bueno, por eso son amigos y por eso me los traigo, si no, no los traería. Agradeceros toda la presencia, porque yo sé lo que es acudir a estos certámenes minoritarios, pero la verdad que lo agradezco de corazón, porque sabéis quiénes son amigos y quiénes son los que les interesan tu obra, ¿no?
y por lo tanto, igual que antes lo veo de forma colectiva, lo hago individual y especialmente también a Manolo Báez, que ahora mismo nos va a deleitar con sus creaciones, que la verdad sí que tienen mérito y calidad. Cuando quiera, como diría aquel, cuando quiera, maestro. Venga, muchas gracias. Bueno, cuando Paco me ofreció venir en un momento y viendo el título del libro te da a pensar en un mal rollo, ¿no? Por venir sin, y después lo que ha estado contando Juan Emilio también, parece que el Santi pues se repone del tema, lucha contra ese mal rollo y logra vencerlo, ¿no? Y yo tengo una canción precisamente que se titula Malos rollos y habla de eso, y me ha parecido muy apropiado de cantarla hoy. Cuando todo te parece que está a punto de romperse y que nada quedará, una voz, una sonrisa, un olor que te acaricia, un recuerdo que la brisa te traerá, logrará hacerte pensar y dar marcha atrás. Cuando sientas muchas ganas de tirar una toalla, piensa que los malos rollos se acaban, que mañana por la mañana el viejo sol te alumbrará. Piensa, no sigas dándole vueltas, no te comas más la cabeza y los malos rollos podrás olvidar. Cuando hablas en silencio cada noche con tu almohada porque algo no va bien, una historia interminable de preguntas sin respuesta ha llenado tu cabeza de porqués. Sin querer no puedes pensar, no sabes qué hacer, aunque sientas muchas ganas, nunca tires la toalla. Piensa que los malos rollos se acaban, que mañana por la mañana el viejo sol ahí estará. Piensa, no sigas dándole vueltas, no te comas más la cabeza y los malos rollos podrás olvidar. Nunca tires la toalla porque no sirve de nada y piensa que los malos rollos te acechan, te atrapan sin darte cuenta y no puedes escapar. Piensa, no te rayes que no compensa, no te comas más la cabeza y los malos rollos podrás olvidar. Continuamos ya con lo que nos queda del libro, desmenuzar lo que hay. Quería insistir un poco en que he hecho, como todos los libros, yo he presentado unas láminas, unas ilustraciones que acompañaban al libro. En este caso, como entendía que el libro no debía de llevar ilustraciones en su interior, he querido que tuviera un recuerdo de esos momentos donde he unido la velocidad con la tradición, donde he unido lo que es la recida, los clásicos, con el motor y todo lo que conlleva ello. Por eso es la oportunidad de dejar un recuerdo, que cuando veáis el libro, pues lógicamente podréis tener también, acordaros de esta situación. Bien, independientemente de lo que ha dicho ya Juan Emilio, que ha sido bastante, quisiera decir que este es un libro elaborado con mucho interés, con muchísima sentimiento, porque ha habido veces que he dudado en cuanto si seguía por ese camino o no. Hay veces que tiene la idea clara del principio y llega al final por el mismo camino que te trazaste. Pero en esta ocasión, la verdad que me ha ido dudando en qué camino muchas veces tomar o llevar los personajes.
Pero hay una cosa muy importante, que nosotros, esto no funciona, sí, que nosotros somos muy dados, gente en general, somos muy dados a opinar sobre lo que verdaderamente una persona puede llegar, a dónde puede llegar. ¿Cuántas veces hemos opinado que el futuro de alguien está marcado? Nosotros, ¿quién somos para decir cuál ser lo que uno le espera en su porvenir? Es precisamente eso lo que trata el libro, que el concepto primario, la visión que tiene una persona sobre otra, parece que no se puede salir de lo que esta persona cree que debe ocurrir, y realmente eso no es así. Sentenciamos generalmente desde fuera, sin conocer las circunstancias y las cualidades de esa persona. Yo creo que eso no es solamente es injusto, sino que además es peligroso. No se puede a la ligera clasificar a nadie. La novela habla de ello, habla de una mirada. Enseguida muchas veces miramos a alguien y ya lo estamos clasificando. Tenemos un prejuicio. Ya es una historia. Eso es lo que reúne este libro de Porvenir Vacío. Veremos por qué le llamo Porvenir Vacío. El título de Porvenir Vacío viene de una estrofa de Zorrilla. Como conocéis, Zorrilla era un poeta no muy conocido, cuando Larra, muy conocido, muy joven, pero gozaba de un prestigio muy importante en el mundo literario, escribía con el seudónimo de Fígaro, y resulta que tiene un amorío con una señora de Madrid. Eso fue un escándalo, no había internet, ni había redes sociales, ni televisión, pero ello trascendió en Madrid de una manera brutal, hasta tal punto que esta señora pues fue a devolverle las cartas a Larra y le dijo que se acababa la relación y se marchaba a Filipinas con su marido porque no podía soportar lo que ocurría. Entonces, entre este desengaño amoroso, Larra, con 27 años, se pegó un tiro en la sien y a los 2 días lo estaban enterrando y fue encarrado. Este poeta desconocido, como era todavía en esa época, Zorrilla, pues se subió en una de las tumbas y le dedicó una elegía, creo que se llama, ¿no? La forma es una elegía a Larra, y decía, en una de las estrofas decía el título que yo manejaba en esta novela, que decía: y dejó su existencia carcomida, como una virgen al placer perdida, cuelga el profano velo en el altar, miró en el tiempo el porvenir vacío. Esa frase, cuando yo la leí en esa estrofa, me llenó, me pareció que cuadraba perfectamente con lo que yo pensaba o quería, y por eso se llama de esta manera un porvenir vacío. Hablar de un porvenir vacío es cuando a una persona le pensamos que su futuro lo tenemos claro todo el mundo, menos él. No damos confianza, ni valoramos, ni apostamos nada. Y creemos que su camino está definido. Y realmente eso no es así. La historia empieza en Mónaco, en mayo, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Ahí van a coincidir, pues, 4 amigas, estudiantes europeas que están en la Universidad de Friburgo, una alemana, una inglesa, una española y una italiana. Bueno, pues una de ellas, la española, es una chica muy inteligente, muy preparada, que había estudiado toda su trayectoria en el extranjero, en los mejores colegios, en las mejores universidades, porque su padre era un gran empresario y quería que su hija, como no tenía hijos, ni la otra hija mayor vivía otra vida, pues quería que ella se dedicara, asumiera todo el papel que él tenía, porque ya era un hombre de más de 75 años, por lo tanto sabía que su porvenir no era largo, y quería que su hija asumiera todo el rol que él estaba llevando. Entonces conoce a un joven piloto algecireño de Fórmula 1, un piloto de desarrollo, son los pilotos estos que prueban los coches para que luego el primero, digamos el titular, pues sepa por dónde tiene que ir. A estos pilotos se le llaman tamborileros. Tamborilero es un apodo que, como diciendo, es el secundario y el tema. Bueno, pues este joven algecireño, que además era ingeniero, se ganaba la vida desde muy joven, estudió en Madrid, en Inglaterra, en una universidad que es dedicada a la automoción,
Y bueno, y se empieza a abrir la vida partiendo prácticamente de la nada, se abre camino y va asumiendo cada vez mayor importancia en toda su trayectoria. Y cuando no tenía trabajo de Fórmula 1, pues se iba a hacer de extra, gracias a su representante, una tal Virginia, que le va a llevar a ocupar contratos en películas en Hollywood y en distintos países del mundo donde se ruedan películas donde hay acción que sustituye al actor principal. Es una vida dedicada, él solamente se dedicaba a lo que era el cine y a la velocidad. Era su vida, era su mundo, y no para nada se planteaba complicarse la vida con, digamos, con amores o con aventuras con ningún otro tipo. No entraba en sus, aunque ya tenía cierta edad, no entraba en sus pretensiones tener unas relaciones. Pero es una historia que de golpe y porrazo conoces a esta chica, a Beliana, que lo veremos ahora, y es una historia de amor, de alma, de motor y de contradicciones, porque hay contradicciones en lo que uno quiere y lo que otro quiere, para cada uno de los protagonistas. Está ambientada en el mundo de la Fórmula 1, pero no es una carrera de coches. Se habla mucho de coche aquí, de Fórmula 1, pero el Fórmula 1 es como cuando yo escribí Un balón echado a rodar, utilicé el balón para hablar del nacimiento del fútbol en la ciudad, pero además de la construcción de la vía férrea Algeciras-Bobadilla y en torno a ello una vida que sucede, distintas profesiones, distintas personalidades de la ciudad que vamos conociendo y cómo se desenvuelve. Por lo tanto, no se puede decir que esto es una novela de coche o de deporte, es una novela que las profesiones de la gente no marca la novela, marca la situación de cada uno de los protagonistas. Pone al descubierto el mundo del empresariado del motor. El mundo del empresariado del motor es, yo no lo conocía por fuera, pero es tremendo. Ahí son millones y millones lo que se invierte en el mundo de la Fórmula 1. Son cantidades enormes las que gana un piloto, cantidades enormes las que invierten las fábricas, invierten las firmas en el mundo del motor. Es decir, que es un mundo bastante curioso y bastante intenso en cuanto a todo lo que conlleva su movimiento. Pero también es una novela de relaciones personales. Aparte de poner el mundo al descubierto, el mundo motor, como decía antes, también enlaza los romances, los amores de dos jóvenes con el mundo del drama, con el mundo de una tercera persona que aparece y que quiere marcar la vida y quiere marcar el ritmo de la vida de estos dos protagonistas, de Beliana y de Marco. Decía, antes se ha dicho que es Santi, efectivamente, se le conocía el nombre de Santi porque se llamaba Marco San Martín o San algo así era, ¿no? Pero los extranjeros le costaba mucho trabajo Santillana, Esteban, sí, total, que como los extranjeros Santibáñez, como el extranjero le costaba mucho decir Santibáñez y en el mundo del circuito de la Fórmula 1 se conocen a todos por el apellido, para él le cortaron y le decían Santi. Eso le va a ocasionar el primer conflicto con su pretendida, o su chica que él pretendía, pero se soluciona pronto cuando se conoce la explicación. Como decía antes, el mundo de la Fórmula 1 es muy complejo, muy difícil. Los escuderías se copian de una manera brutal. Son como espías, como las fábricas que mandan espías, pues ahí tremendo. Se limitan a los menos importantes, le limitan su forma de participar. No, las reglas las marcan los poderosos. Predominan de las grandes competiciones, se hace lo que quieren las firmas conocidas, que se FIA, que Ferrari, McLaren, Mercedes, toda esa serie de coches son los que marcan el ritmo. Las escuderías más pequeñas prácticamente no tienen nada que hacer, están a las órdenes de ellos. Por ello, las competiciones, esta última carrera no, pero realmente son aburridas, algunos la catalogan de aburridas porque siempre ganan los mismos. Siempre veremos que son McLaren, Mercedes, Red Bull y 4 más, no hay más. Entonces el resto pues prácticamente no tienen participación. Cuando un equipo quiere entrar es muy difícil, le ponen muchas dificultades y le exigen muchísimas cantidades de dinero que tienen que poner para poder participar. Y por último, es muy difícil que un piloto modesto pueda surgir de abajo hacia arriba
Solamente triunfa esos que llaman pilotos de pago, que son aquellos pilotos que traen detrás una firma importante para que le puedan permitir un asiento en un Fórmula 1. Es decir, un piloto que no tiene un respaldo económico detrás, le va a costar mucho trabajo participar en este mundo. Y luego también es importante, hablo en esta novela de lo que el monopolio británico. Yo creía que Alemania e Italia eran los que cortaban el bacalao en el mundo este del circuito, y nunca más equivocado que he estado que ahora. Fiat, Italia, Ferrari, poco más. Mercedes, Alemania, pero en Inglaterra está todo. Todo se cuece allí, los motores, los componentes, cualquier tipo de invento que se haga, se investiga, todo está en Inglaterra. Por lo tanto, veréis que hay muchos británicos metidos dentro del mundo de la Fórmula 1, que ahora se comprende algo que yo no entendía muchas veces. Es lo que hablaba antes del monopolio británico. Hay una cosa que a mí me llamó también la atención. Una mala salida, un derrape, una mala curva trazada, hace que la bolsa repercuta, que esas cosas repercutan en la bolsa. Todas las empresas que patrocinan estos coches, estos vehículos, estas escuderías, están patrocinadas por grandes firmas. Hasta el punto, Banco Santander entró hace ya unos años en la Fórmula 1, no lo conocía nada más que el 2% de los británicos conocía el Banco Santander y a qué se dedicaba. Hoy día, al haber entrado en Fórmula 1, en Gran Bretaña, el 92% de los británicos saben de la firma de Banco Santander y a qué se dedica. Es decir, la importancia de estar en el circo este de la Fórmula 1 y en la chapa de los vehículos repercute. Como yo antes decía, que las bolsas y que los valores suban o bajen en función de la participación en las actuaciones de estos vehículos y de estos personajes. Personajes son muchos los que hay y son bastante importantes, y para mí significa una cosa, una costumbre que yo tengo. Yo cuando leo un libro, y si es bastante extenso, me hago una ficha y pongo el nombre de la persona y quién es. Porque cuando estoy en la página 200 aparece esa persona y no sé quién es. Entonces lo que he hecho a todos los personajes de la novela, en la página 9 he puesto, si lo miráis, el nombre y quién es. Y si llego a la página 124 y me encuentro con esa persona y no recuerdo quién es, nada más que tengo a la página 9 y automáticamente lo identifico. Es decir, es facilitar un poco la lectura, por lo menos a mí eso me pasa a mí. Y como lo que me pasa a mí creo que le puede pasar a cualquier otra persona. Los personajes secundarios, Aurelio, que hemos dicho que es el padre, Aurelio Gavarri, que es el padre de Beliana, Ross, que es la hermana mayor, que vive en Inglaterra y no quiere saber nada del tema del padre, de la empresa y nada, ya tiene su vida hecha. Virginia, como he dicho antes, la representante de Marco, que es Santi, también conocido. Lucy, la vecina, que va a presentar ciertas situaciones un poco curiosas. Y le decía antes que me he dejado atrás el nombre de Beliana y de Marco Santi. Beliana tiene una anécdota. Un día fui con mi mujer al Corte Inglés y me encuentro una chica que tenía puesto una chapa aquí que ponía Beliana. Esta señorita del libro se llamaba, no recuerdo si era Isabel o algo así, pero me llamó tanto la atención ese nombre que le pregunté, oiga, ¿ese nombre qué es? Y la novela explica de dónde viene el nombre. Y me gustó ese nombre, lo vi tan particular que lo apliqué a esta novela. Y Beliana no he escuchado nunca ese nombre, si vosotros lo habéis oído alguna vez. Y ahí está. A lo mejor el día de mañana pues ese nombre se extiende más, y si es por la novela o si es por esta señorita, pues mira. Pues, la novela se desarrolla en todas las partes del mundo. Intento viajar, sus dos profesiones implican viaje. Y por lo tanto, tampoco está en Londres, como está en Austria, como está en el desierto rodando una película, nuestro Marcos, ¿no? Canadá, Australia, Gran Premio de Canadá, en Australia, Jordania, Madrid, Londres. Pero Algeciras es el territorio que yo intento resaltar. Ya veis lo que decía antes, las ilustraciones que hay, que he hecho para este libro,
y Algeciras siempre lo he utilizado en mis libros. De las últimas 10 novelas, 9 tiene a Algeciras como protagonista. El desarrollo, personajes, por lugares, por costumbres y por distintas circunstancias. Y en esta ocasión he cogido y he puesto a Algeciras para que conozcan sus playas, conozcan, por ejemplo, lo del gigante de Botafuego, y también he puesto lo del arrastre de lata. Diréis, ¿esto qué tiene que ver con toda la novela? Pues tiene que ver, y lo veréis cuando leáis la novela, veréis por qué se habla del arrastre de lata y del gigante de Botafuego. ¿Y por qué? Porque hay un mensaje para que el público que no conozca o no sea de Algeciras o no conozca estas costumbres se entere de lo que tenemos aquí, aparte de lo que muchas veces todos conocemos. Hay cosas muy curiosas y muy interesantes de él. Por eso, en definitiva y en resumen, no me he metido más en el tema porque ya Juan Emilio no quería insistir en el tema de la novela porque ya con él ha desarrollado perfectamente y muy bien, mejor que yo. Porque hay personas que muchas veces, si se les da la oportunidad, nos pueden sorprender. Si se les escucha, nos pueden conmover, nos conmueven. Y si se les respeta, esas personas florecen. Eso es lo que manda en sí y en resumen esta novela. Porque si alguna vez pensamos que alguien nos llega lejos, quizás deberíamos preguntarnos quién soy yo o quién somos nosotros para decirlo o para juzgarlo. Ese es el mensaje que al final quiero yo mandar, o he mandado, o intento mandar con esta novela. Muchas gracias. Y no le quede la palabra. La verdad es que la voy a leer hoy mismo. No conozco la novela en cuanto llegue a casa.